Buenos días, hermanos, ¿cómo están? ¿Están bien? Yo creo que nos vamos a tener que despertar un poquito porque los veo medio dormidos, ¿eh? Voy a requerir que se pongan de pie todos, por favor. Pónganse de pie. Todos. Todos, por favor. Les voy a poner un reto. Vamos a hacer un reto de alto riesgo, muy peligroso y no apto para cardíacos. Este reto, vamos a ocupar algo que se llama propiocepción. No sé si alguien haya escuchado ya que es la propiocepción, si no, yo les voy a explicar más o menos qué es. La propiocepción es la capacidad que tenemos de ubicar nuestro cuerpo en un espacio, ¿no? En el espacio. Entonces, por poner un ejemplo, si no queda muy claro, yo puedo estar viendo enfrente, puedo estar viendo para arriba, y ahora sí saber perfectamente dónde está mi rodilla, mi otra rodilla, mi cadera, mis hombros, mis codos, mi cabeza, sin necesidad de verlo, ¿no? Y todos tenemos esa capacidad de poder ubicarnos. Por ejemplo, yo sé que aquí mi espacio es el podio, la bocina, el nano, los instrumentos que tengo ahí atrás. Ese es el espacio para mí. Y vamos a hacer este reto de alto riesgo, no apto para cardíacos, que va a consistir en que primero agarren una pareja, a la persona que tengan al lado. Agárrenlo, así. Agárrenlo, sean celosos. Si las dos personas se agarraron al mismo, dile, no, yo lo vi primero. Parejas. ¿Ya? Perfecto. Ok, ahora, les voy a poner primero el ejemplo yo, que encuentran su pareja, los que todavía no tienen, y después lo van a hacer ustedes. Es bastante sencillo. La persona de la pareja que yo tenga a mi derecha va a cerrar los ojos, van a poner de frente, va a cerrar los ojos, y la otra persona le va a dar un giro hacia un lado. Okay. Perfecto. Pues aquí. Háganme cuenta que los ojos cerrados todo el tiempo. Entonces, yo voy a gritar un lado, o sea, derecha, izquierda, enfrente o atrás, y ustedes van a tener que decir qué persona tienen enfrente, izquierda, derecha o atrás. Por ejemplo, aquí me puso para acá, yo voy a decir derecha. En mi derecha tengo a Diego. Y en eso va a consistir la actividad. Muy bien. Ahora sí, su pareja, pónganse de frente. ¿Quién va a decir? Pónganse de frente. De frente. Cierra tus ojos. Pónganse de frente, por favor. Ahí está. Perfecto. Se van a poner de frente. El que esté de mi lado derecho, va a cerrar los ojos. Así. Cierren los ojos, ciérrenlos. Perfecto. Muy bien. Ahora, la otra persona le va a dar un giro y lo va a voltear hacia otro lugar. Sí. Agárrenlo, volteenlo. Donde ustedes quieran, Perfecto. No quieren tanto, me hacen trompos, tranquilos, no haces un giro. Muy bien, ahora díganme a quién tienen enfrente. Los ojos cerrados, acuérdense. El que tiene el ojo cerrado. Ojos cerrados todo el tiempo. Ok, perfecto. Otra vuelta, ¿quién otra vez? Hacia otro lado. Ojos cerrados. ¿A quién tienen? A su izquierda. Otro giro. Eso. Bien. ¿A quién tienen atrás? Muy bien. Ya abran los ojos. Ahora, pónganse otra vez de frente con su pareja. Y ahora le va a tocar a la otra persona cerrar los ojos. Está fácil. Bien, es sencillo. Venga, a la izquierda va a cerrar los ojos. ¡Cierren los ojos! Muy bien. Ahora, gírenlo. Muy bien. ¿A quién tienen enfrente? Otro giro. Lo siento. ¿A quién tienen atrás? Otro giro. ¿A quién tienen a su izquierda? Ya, Mario, ¿me vas a cambiar? Por favor, Mario, tranquilo. Última vuelta, ahora sí, piérdalo. Bien. 2, 3 pasaditos de un lado a otro. Y no tenga idea de dónde está. ¿A quién tienen enfrente? Pues es que la voz, Ángel. Perfecto, ya pueden abrir los ojos.
con esta gente es hacia que ya es probable que se hayan sentido perdidos, que se hayan sentido desubicados, que hayan sentido que no tenían idea de quién estaba a su alrededor. Puede que hayan sentido que solamente quizá medio atiendes ahí sintiendo que hay al lado, quizá la silla pues tiene que estar ahí en medio de otra persona. Puede que de no ser así que se hayan sentido un poco perdidos, ¿no? Y hay veces, hermanos, que Dios nos pone en situaciones parecidas, en lugares algo parecidos. No sé si alguna vez has sentido que has caído en un lugar donde ni siquiera sabes dónde estás exactamente, no sabes qué hermanos hay en el lugar donde estás o qué puedes hacer. Alguna vez nos pasó a mi familia y a mí que nos quedamos parados en San Luis Potosí. Y no teníamos idea de quién eran las personas que estaban ahí, no sabíamos qué discípulos, era la noche, no teníamos hospedaje, no teníamos nada. Normalmente encontramos a alguien, ¿no? Pero puede pasar, ¿no? Que se sientan perdidos en algún momento, quizá quieren ir a, no sé, a Acapulco, terminar de Tres Marías. Dios nos pone en lugares así a veces. Y Dios nos pone en estas situaciones con un propósito bien especial y bien único. Y ese propósito lo podemos encontrar en Mateo 28, 7. Para poner un poquito de contexto, es cuando María va de Jesús a visitar la tumba y aparece la ángel ahí. Y dice así: y ahora vayan de inmediato a contarles a todos los demás que Él ya ha resucitado y que va a Galilea para llegar antes que ellos. Allí podrán verlo. Hermanos, hay veces que Dios nos pone en lugares donde nosotros estamos completamente desubicados y no sabemos qué hay, pero nos pone con un propósito. Y ese propósito es anunciar que Jesús murió y que ha resucitado para la salvación de todo el mundo. Y no solo eso, sino con su resurrección nos ha demostrado que Él es el Hijo de Dios y que es Dios mismo y que ha venido a este mundo por amor hacia nosotros. Ahora, por otra parte, si esta es tu primera vez aquí, si algún amigo te invitó y no sé, es la primera vez que pasas por aquí o no sé, escuchaste las alabanzas por afuera, entraste y dijiste, pues vamos a ver qué pasa. Dios también tiene un propósito para ti. Y ese propósito lo encontramos en Hechos 17, del 26 al 27. Y dice así. Dice así. Sí, el 26 dice: de un solo hombre hizo Él todas las naciones, para que lleven en toda la tierra, y les ha señalado el tiempo y el lugar en que deben vivir, para que busquen a Dios y quizá como a tiendas puedan encontrarlo. Si esta es tu primera vez aquí, déjame decirte algo bien importante. Estás aquí porque Dios ha dispuesto este tiempo y este lugar en específico para que aquí puedas conocerlo. Dios te ha traído aquí con un solo propósito: que puedas conocerlo, que puedas encontrarlo. No te ha traído aquí para que conozcas a quien tienes al lado. No te ha traído aquí para que escuches a quien está diciéndote algo en este momento. No te ha traído aquí para conocerme incluso. No te ha traído aquí para escuchar las alabanzas, qué bonito canta Peto, qué bonito toco el bajo. No te ha traído para que escuches qué bonito predica Víctor. Te ha traído solamente para que lo conozcas a Él. Quizá por medio de estas otras cosas, pero te ha traído con ese propósito. Así que, hermano, antes de que te vayas, quiero pedirte, por favor, que no te vayas de este lugar sin haber realmente buscado encontrar a Dios en esta reunión. Creo que es lo más importante y lo mejor que puedes hacer una vez que ya estés aquí. Bueno, creo que ya casi dio toda la bienvenida. Yo les tengo que platicar un poco de mí. Estos últimos meses he tenido problemas familiares, me he sentido perdido con varias situaciones. Yo creo que todos pasamos por ellas. Vamos, Ángel. El único que anda en esa situación, pero pues aquí seguimos. Amén. Y pues lo que yo hasta he llegado al punto de decir: no, mátate, no, haz algo, hasta ese punto, pero mentalmente. Y digo, pues ¿a qué vengo a la iglesia? Para empezar.
Llegué a los 15 años, a los 15 años me bauticé, digo, aquí seguimos arrastrando la cruz, pero 5 años ya para discípulo, ahora sí que pues todo ha salido a la par de Dios, a su mano. Mis familiares siempre me han dicho, Él no te va a fallar, Él es el único que no te va a fallar, y digo, tiene razón. Yo humanamente no he seguido la palabra, que es lo peor, porque es como si lo estuviera pisoteando, como si me importara, y digo, qué fea persona soy, me considero. Pero este no es el propósito, hermanos. Este no es el propósito de que sientan lástima por el hermano. Es el propósito de que, aunque estés en la oscuridad, la única luz que vas a ver es Dios. Sí. La única luz que Él va a ser es la que te va a rescatar y te va a traer a un lugar mejor. Amén. Pero, hermanos, yo lo que les quiero invitar es: este mensaje no es para que se desanimen, para que sientan lástima por alguien. Es para que si están en los problemas, su solución es Dios. Su solución es que siempre va a estar ahí. Sí. Si tienen un amigo si no tienen amigos, Dios es el único que los va a escuchar y los va a entender. Amén. Pues vamos, acompáñenme a orar, por favor. Amén. Dios, Padre del cielo, gracias Dios por este día que nos das, que estamos aquí contigo, Padre, que si los hermanos no pudieron venir, que vayan con bien, Padre, y si no, pues tú sabes las ocasiones, Padre. Haz que nos podamos seguir uniendo, que estemos aquí, no enfocados en la gente, sino en lo que tú nos vienes a enseñar, en que el juicio final puede llegar a pasar y estar preparados hacia ti. Por favor, ayúdanos, Padre, es que sea un gran día, que si tenemos planes con nuestra familia, disfrutarlos, Padre. Sabemos que tú nos das este tiempo, sabemos que si los planes se hacen por ti, es por ti, Padre. Y todo te lo pido, Padre, te lo oro, te lo agradezco. Haz que lleves a la gente con bien a sus casas, Padre, y que nos divertamos en estos días que quedan. No sabemos cuánto tiempo nos vayas a dar, pero sabemos que vamos a estar en un mejor lugar. Y todo te lo pido, Padre, en nombre de Jesús, que es Señor y Salvador. Amén. Bienvenidos a la Iglesia de Cristo en Cuernavaca. ¡Eso!
Vamos, Ken. Vamos, chicos. El ser humano hace el bien, ¿cierto o falso? El ser humano hace el mal, ¿cierto o falso? Ambas afirmaciones son ciertas a la vez, porque el ser humano tiene libre albedrío, puede decidir qué hacer. Y aunque es llamado a hacer el bien, no siempre decide correctamente. Así es. Solo hay un ser que es completamente bueno y no hay maldad en él. Él es nuestro creador y único Dios. Así es. Nosotros hemos errado entre algunos caminos, hemos lastimado a otros y a nosotros mismos. Y Dios es un ser justo que juzga nuestra maldad con su perfecta sabiduría. Yo soy Pedro Ramírez y él es Ken Juárez. Hoy estamos aquí para recordarles las buenas noticias de Jesús, el Salvador del mundo. Buenos días, iglesia. Buenos días. Buenos días. Para el mensaje de la Santa Cena, les voy a leer una escritura que está en 2 de Corintios 5, de 14 a 15. El amor de Cristo se ha apoderado de nosotros desde que comprendimos que uno murió por todos y que por consiguiente todos han muerto. Y Cristo murió por todos, para que los que viven ya no vivan por sí mismos, sino para Él que murió y resucitó para ellos. Esta escritura pues nos debe hacer reflexionar sobre el sacrificio de Jesús y que gracias a eso nuestros pecados fueron perdonados, no porque lo mereciéramos y aún no lo merecemos, pero aún así en su amor y misericordia nos dio este gran regalo para poder cambiar nuestras vidas, para que pudiéramos tener una relación con Él, nuestro Dios. Esto debe llevarnos a generar gratitud en nuestros corazones, así como a recordar cada uno de los días de nuestra vida que debemos morir a nosotros mismos y vivir para Él y por Él. Así que, amigos discípulos, cuando tengan el pan en sus manos y el jugo de uva que representa la sangre y el cuerpo de Cristo Jesús, que murió por nosotros, les pido que reflexionen y valoren este momento para que sea muy sagrado y le demos la importancia que se merece sobre lo que significa el sacrificio de Jesús en nuestras vidas y lo que ha hecho por nosotros, y que eso nos ayude a dirigir nuestras vidas a Dios si es que no lo están haciendo. Por favor, acompáñenme a una oración. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, hoy quiero agradecerte muchísimo por regalarnos la vida, porque es un regalo increíble, las situaciones tan increíbles que podemos experimentar, a veces momentos de angustia y de dolor, pero también momentos de luz y de amor verdadero, lo cual pues hace que valga la pena todo. Quiero darte muchas gracias por lo que hiciste por nosotros, porque Jesús murió en la cruz para que nosotros seamos salvos. Te pido, Señor, que bendigas el pan y el jugo de uva que representan lo que Jesús hizo por nosotros, para que jamás lo olvidemos y eso pueda dirigir nuestras vidas. En nombre de Jesús yo te oro esto y te agradezco infinitamente por todo lo que nos has dado. Amén.
Y antes de cantarla, me interesa hacer la pregunta al aire, si no es necesario que les conteste. ¿Alguien sabe qué significa aleluya? Alabado sea Jehová. Es una palabra compuesta de dos palabras que es alal, es alabado o alabar a, y Yahvé, aleluya, es alabado sea Dios. Esta canción que acabamos de cantar es una alabanza pura y dura para Dios. Y la canción que vamos a cantar ahorita, normalmente acá en el Ministerio de Alabanza, cuando la cantamos, les digo, la anterior es aleluya, esta que vamos a cantar es aleluya, Salmo 150. Más bien la otra es aleluya, no Salmo 150. Esta que vamos a cantar es aleluya, Salmo 150. Está basada en el Salmo 150. Amén. Buenos días.
Buenos días todavía, hermanos. Todavía buenos días. Pues aquí estoy nuevamente. ¿No? Con el gusto de saludarlos con la gran responsabilidad que Dios nos pone para compartir una clase. Y algo que me animó muchísimo, hoy tenemos casa llena, hermano. Bueno, ahorita ya se van los jóvenes o los unis, ¿verdad? Los jóvenes parece ser, pero tenemos casa llena, gracias a Dios. Somos pues muchos hermanos, ¿verdad? Veo que incluso hay muchos invitados por aquí. Quisiera ver que me comentaran quién está de invitado. Levanten la mano, por favor. A ver, tenemos por acá 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 invitados. Bueno, pues veo que hay algunos invitados que son miembros de la iglesia, ¿verdad? Quizá de otra de la región, otra iglesia de la iglesia de Cristo, las iglesias de Cristo. Pero si eres un invitado que estás estudiando la Biblia o vienes por primera vez, estás en el lugar adecuado. Gracias a Dios, hace 17 años yo asistí por primera vez, quizá un poco más, a una reunión como esta en la Ciudad de México, y asistí un poco con mucha necesidad, pero un poco escéptico. Incluso veía a hombres y mujeres muy contentos cantar. Yo no cantaba, me quedaba extrañado y me sentía incluso muy rígido, pero cuando empecé a cantar, mi proceso, Dios empezó a trabajar en mi corazón. De las cosas que más gozo en la iglesia es la alabanza. Ahorita una de las canciones que cantamos decía, alábenlo por tus hechos poderosos. Y creo que muchos de nosotros hemos podido experimentar ese gran poder de Dios. Pues otra de las cosas, hermano, que tenemos, que te quería comentar, gracias a Dios están aquí con nosotros nuestros ministros, David y Eva. Tú sabes que estuvieron la semana pasada, como lo comentamos, en la iglesia de Papantla. Son de las iglesias que ellos discipulan, ellos de alguna manera están a cargo de la iglesia de Cuernavaca, y gracias a Dios están aquí ya con nosotros. Qué bueno que Dios los trajo muy bien. Gracias a Dios. Algo increíble, queridos hermanos, lo dije la vez pasada, me llena el corazón de ver jóvenes, de ver universitarios comprometidos con Dios. El día de hoy el servicio ha estado increíble, se me quedó muy grabado lo que comentaban Los Ángeles, ¿verdad? Ángel Aparicio y Ángel Ramírez, los dos ángeles. Y Ángel Aparicio decía, bueno, que no hay, ha pasado por momentos complicados, y eso nos hace ver que incluso aquellos que amamos a Dios en ocasiones tenemos momentos de adversidad, de lucha, pero que también Dios por algún momento permite que estemos en ese momento, en esas circunstancias, para enseñarnos algo por él. Porque te voy a decir algo importante: nadie crece en la comodidad. Nadie crece en la comodidad. Para crecer, muchas veces necesitamos ser llevados a un lugar, en nuestros corazones estar en aprietos, para eso darnos cuenta que podemos salir de ese lugar, y al lado de Dios la victoria está garantizada. Otra cosa que se me quedó también en el corazón, lo que Carlita mencionó cuando dieron el mensaje de joven, refería a que podemos nosotros ser una bendición para los demás. Podemos nosotros bendecir a las demás personas, y Dani dijo que nosotros podemos ser la luz. Estaba orando Dani y dijo, nosotros podemos llevar luz a la gente. Todo eso hace Dios por medio de su iglesia, lo hace por medio de Cristo, queridos hermanos. Y también eso, ¿por qué te lo comento? Gracias también por el mensaje de la cruz que nos compartió Ken y Pedro. ¿Sí fue Ken? ¿Verdad? Yo luego los confundo Ken, pero sí fue Ken, ¿verdad? Ken y Pedro, gracias también por recordarnos quién es nuestro Señor. Hermanos, el día de ayer, en el tiempo de hombres, escuchamos un testimonio que a muchos de los que lo escuchamos nos removió las fibras más profundas de nuestro ser. Amén, sí. Y así hemos escuchado a lo largo de mi vida en la iglesia, estos 17 años, gracias a Dios, de manera ininterrumpida, he podido ver milagros increíbles. He podido ver el impacto que Dios ha hecho en nuestros corazones, en hombres y mujeres. Yo he visto generalmente cosas, ese impacto en los hombres, no estudio con las mujeres, pero me ha tocado estudiar también, me ha tocado ser testigo del impacto que tiene la palabra de Dios y otros hombres y mujeres comprometidos para transformar la vida de las personas. Amén. Y lo maravilloso es que Dios se sigue
conmoviendo del ser humano, nos sigue dando la oportunidad de acercarnos, ya sea que no conozcamos de Dios o ya sea que conozcamos de Él. A veces, siendo cristianos, pasamos por momentos, se decía de aprieto, porque Dios nos quiere llevar a un siguiente nivel, y es solamente que a partir de esas circunstancias extremas podemos crecer. Y amigo que nos acompañas, que gracias a Dios hoy tenemos bastantes amigos, bastantes invitados, estás en el lugar adecuado. Te voltea a tu alrededor y ve cuántas personas son. Y bueno, solamente es la iglesia de Cuernavaca. Gracias a Dios nuestra iglesia tiene más de 100,000 miembros en todo el mundo. Imagínate si todos estuviéramos equivocados, ¿no? Entonces, hermano, amigo que nos acompañes, perdón, estás en el lugar adecuado. Acércate con la persona que te invitó. Sigue estudiando la Biblia, por favor, y verás cómo Dios va a transformar tu vida y va a hacer un milagro, como dice la canción, con hechos poderosos. Querido hermano, hoy vamos a hablar acerca de un hecho maravilloso, lo que significa las evidencias sobre la resurrección de Jesús. El día de hoy el mundo está convulsionado por mucha información. Estamos llenos de información por todos lados. Tenemos antes el principal medio de información a nivel masivo era la televisión. ¿Te acuerdas que de ahí te llegaban las noticias? O bien los medios impresos, el periódico, los medios de comunicación, que en su momento se le llamaban el cuarto poder. Te llegaba mucha información, o también los papás, ¿no?, influían sobre nosotros, los propios maestros de la escuela, etcétera. Había una serie de información que te daban de alguna manera cada una de estas medios de comunicación, pero hoy tenemos aún más medios de comunicación. Las redes sociales han venido de alguna manera a revolucionar nuestra forma de percibir la información. Las redes sociales han hecho un gran trabajo en algunas áreas, pero en algunas otras nos han saturado, nos han llenado de temas que solamente han confundido. Y dentro de esas confusiones, algunos han sostenido que Jesús no resucitó, que Jesús murió. Y muchas ocasiones esta información la dan a veces de una manera muy sensacionalista, e incluso los cristianos han perdido su fe. Así que un cristiano preparado, un cristiano convencido, no solamente va a fortalecer su fe, sino va a trabajar para el bien del reino de Dios y va a llevar a otros a transformar sus vidas. Amén. Simplemente, ¿no?, recuerda tu vida antes de Dios y recuerda lo que Dios ha hecho y lo que te ha permitido ver, y esa es una evidencia ineludible. Amén. Bien, entonces vamos a entrar, hermanos, ya en materia. Prometo ser breve, dentro de lo que se pueda, ¿verdad? Venga, y bueno, hermano, y el Logos se hizo hombre. Esta escritura, hermano, primera de el libro de Juan 14, me impacta y me llena el corazón. Y el verbo, o en griego el Logos, se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esto escribe una persona que convivió con Jesús muy cercanamente a él y que se le denominó el apóstol Juan. El nombre Juan, pero se le denominó apóstol. Entonces fue parte de sus discípulos. Una persona que convivió con Jesús, caminó con él, lo vio sanar a los enfermos, lo vio entrar en el corazón de las personas, lo vio resucitar a algunos muertos, lo vio expulsar demonios, y de ese testimonio que él vio, llegó a la conclusión, dijo, el verbo, el Logos, se hizo carne. Es increíble considerar que Dios se hizo hombre y vivió y habitó entre nosotros. ¿Y por qué es bien importante mencionarlo? Porque en muchas ocasiones, dentro de toda esta información que hay circulando por diferentes medios, han algunos llegado incluso a decir que Jesús nunca existió, que Jesús realmente fue una figura que se creó a partir de diferentes tradiciones. Y ya hemos visto, querido hermano, amigo que nos acompañas, que Jesús fue el Hijo de Dios, vamos a verlo ahorita, vivió entre nosotros, y a partir de él y su testimonio que dio y enseñó, se cumplieron todas las profecías que estaban en el Antiguo Testamento sobre el Mesías. Por eso se le dice que a partir de él se cumplieron todas las profecías mesiánicas. Precisamente platicaba yo con un hermano hace unos días, había un hermano joven, platicábamos acerca del cumplimiento de las profecías mesiánicas, platicamos intercambiamos algunos mensajes que en Jesús se cumple
todo lo que se hablaba del Antiguo Testamento respecto al nuevo rey, al sacerdote, al que venía a gobernar, que todo lo que decía el Antiguo Testamento. Y bueno, algo que quiero también que recordemos, querido hermano, dentro de la serie de estudios que estamos viendo y la serie de clases que ya hemos tomado a lo largo también de este año, una de ellas es, recordemos, que no hay institución más influyente en la historia de la humanidad como ha sido la Iglesia Bíblica. No me refiero a la denominación tradicional, sino a la Iglesia que Jesús instituyó. Esa Iglesia Bíblica ha influido para bien de la humanidad, y comentamos, ha influido incluso en la legislación de las naciones para hacer el bien. No hay institución, no hay gobierno, no hay organización que haya causado más bien a la humanidad y haya dejado más influencia que la propia Iglesia Bíblica. Amén. El libro más leído, más traducido, más estudiado y de más alto impacto en la humanidad ha sido la Biblia. No es el Capital de Karl Marx, no es los diálogos de Platón, no es el Corán, no es diferentes literaturas. El libro de mayor impacto y que ha transformado vidas y que ha influido para bien y que ha tenido más que el primer libro impreso, incluso en la imprenta, ya lo vimos, es la Biblia. Ya también vimos, querido hermano, hemos estado viendo que la Biblia es un libro confiable, es un libro históricamente consistente con los hechos arqueológicos que se han encontrado, con textos también históricos que se han manifestado. Entonces podemos encontrar que no hay libro histórico que tenga esta cantidad de años, que haya tenido esta consistencia y que haya tenido tantos autores que intervienen y que todo su contenido es consistente. Entonces ahí podemos ver, querido hermano, la confiabilidad de la Biblia para también como una respuesta para aquellas personas que dicen que la Biblia fue modificada, fue alterada, fue manipulada. Ya sabemos que esos comentarios pues muestran solamente ignorancia, lo decimos con respeto, ¿verdad? Que hay muchas evidencias, estudiándolo seriamente, que la Biblia es un libro confiable. También sabemos, querido hermano, a partir de la historia, que no hay hombre más grande en la historia de la humanidad y que haya influido tanto en la humanidad como lo es Jesús. Incluso los ateos reconocen esto. Tan influyó, tan partió la historia de la humanidad que vivimos en la era antes de Cristo o después de Cristo, ¿te acuerdas? Y algunos ya lo han querido cambiar, ya como esa se dicen, era común antes de la era común o después de la era común. Bueno, ya le acomodaron allí, ¿verdad? Pero la realidad del origen de ese es antes de Cristo y después de Cristo. Es decir, hubo un hombre que con sus actos, sus enseñanzas, su ejemplo, transformó la vida completa del ser humano e incluso incorporó un nuevo calendario a nuestras vidas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué año vivimos? 2225 años después de Cristo, aunque bien dicen las fechas son un poco variables, se tiene alguna diferencia en cuanto a su nacimiento. Al final de cuentas se toma como parámetro su vida de él. Imagínate, ¿qué otro hombre más se encuentra como un gran hombre de la humanidad? Ha habido varios, ¿verdad? Pero nadie ha partido de la historia, como lo hizo. Sí, así es. Incluso los ateos reconocen eso. Sí. Pero el evento, querido hermano, hacia donde me quiero dirigir, el evento más importante de la humanidad tiene que ver con un acto de fe. Y ese acto de fe es la muerte y resurrección de Jesús. Porque mucho de lo que acabamos de ver ahorita, de los del punto 1 al 4, pudiera ser solamente historia. Pero el punto 5 es un acto de fe. Es un acto que transforma y llega a impactar la vida de las personas 2000 años después de que Cristo murió, resucitó. Sigue trabajando Dios poderosamente en nuestras vidas y es el evento más importante en la historia de la humanidad, pero también en la historia de tu vida y de mi vida. Amén. Ahora, muchos al hablar de la muerte y resurrección de Jesús, las evidencias, mencionan, bueno, es que, ¿por qué Jesús debería de ser el Cristo? Aquí deberemos, primero que nada, hacer una connotación. El Antiguo Testamento, los profetas anunciaban la venida de un Mesías, de un rey, de un Salvador. Y entonces, en el Antiguo Testamento, en hebreo se le conoce como
el Mesías, ¿no? El Mesías es una figura que Dios iba a enviar para salvar a su pueblo, llenarlo de poder, que tiene mucho significado. Los profetas hablaron de él. Es prometido, te decía, por Dios, representado sacerdote, iba a salvar y restaurar al pueblo de Dios. El Cristo, el Mesías, o Cristo es lo mismo, pero uno es en hebreo y otro es en griego, y recuerda que todo el Nuevo Testamento se escribe en griego, no se le denominó al Mesías, se le puso el Cristo. Entonces, en la época de Jesús, cuando se hablaba de quién iba a llegar, esperaban ellos al Mesías o al Cristo, pero como hablaban en griego, esperaban el Cristo. ¿Está claro ahí? ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Okay. Ahora, ¿por qué asegurar que Jesús entonces es el Cristo? Bueno, había varias profecías, algunas de ellas que tenía que ser un descendiente directamente de la simiente de David. Tenía que ser su descendiente. Ahí lo encontramos en la segunda carta del segundo libro de Samuel, capítulo 7, versos 12 y 13. Nacería en Belén, según la profecía de Miqueas 5:2. Traería justicia y sanidad, según Isaías 9, 6 y 7, e Isaías 53, y sería luz para las naciones. Isaías 42, 6 al 7. Luz para las naciones. Ahora, ¿por qué aseguramos que Jesús es el Cristo? Bueno, querido hermano, si tú ves el libro de Lucas, empiezas a leer el libro de Lucas, aunque no está aquí la diapositiva, encontramos entre las conversaciones que había entre María y Elizabeth, ¿verdad? Y el ángel Gabriel, de alguna manera, se le manifiesta a María, le dice que va a tener al Salvador. Es decir, que el Logos, el Verbo, el Mesías, el Cristo, iba a ser ese niño, ese hombre llamado Jesús. Y entonces, ¿cómo podemos nosotros confirmar que Jesús es el Cristo? Porque en su vivencia día con día y el ejemplo que le dio a sus discípulos, ellos observaron como conocedores de la ley que los hechos que Jesús hacía correspondían con los del Mesías o el Cristo. Y entonces se dieron cuenta que él era el verdadero Salvador. Pero ¿cuál fue el punto determinante para confirmar que él había sido el Mesías? Definitivamente la resurrección. En el libro de Mateo 6:16 encontramos declaraciones como la que cuando Cristo les pregunta a Jesús, ¿quién dice que soy? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Estas cosas, en Juan 20:31, estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Mira, algo que reflexionaba yo, hermano, en relación a esta clase es ¿qué ha causado la resurrección de Jesús en la historia de la humanidad y en nuestra vida? Ha causado un impacto tremendo y ahorita vamos a ver, querido hermano, porque es importante hablar de la resurrección como el hecho más importante de nuestra vida cristiana. Porque si Jesús no hubiera resucitado, nada de lo que estuviéramos haciendo aquí valdría la pena. No nos hubiera transformado, no nos hubiera cambiado, no hubiera existido iglesia. Sin embargo, podemos ver que es el evento central del cristianismo según la primera carta de Corintios 15, versos 14 y 17, los cuales me permito leer en la versión Reina Valera. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, sin en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Bueno, aquí lo que Pablo le escribe a los corintios es que si Cristo no hubiera resucitado, toda nuestra fe sería vana. Pero ¿cómo podemos confirmar, no solamente con lo que vamos a revisar en estas diapositivas, querido hermano, que Cristo sí resucitó por los hechos que has tenido en tu vida? Y como te comentaba en los testimonios, en alguno que escuchamos el día de ayer, fue impactante. Y
No. Y he escuchado otros testimonios, hermanos, que he visto una transformación increíble de las personas. He visto personas, solamente para mencionar algunos casos, he visto personas que han estado en el reclusorio, que Dios las ha sacado del reclusorio, Dios les ha dado una nueva orientación y hoy tienen una vida increíble al lado de Dios. Amén. Matrimonios como el que mi esposo y yo experimentábamos antes de ser discípulos, matrimonios que teníamos una cantidad increíble de problemas y de dolores, que estábamos al borde de alguna manera del matrimonio, que cuando alguien nos comparte la Biblia, no solamente nuestro matrimonio se restaura, sino nos enseña que hay una vida distinta delante de Cristo. Hermanos que hemos escuchado, también hemos estudiado en una vida llena de dolor, de sufrimiento, y al lado de Cristo cambia todo su contexto. Eso es un hecho evidente del poder de la resurrección, del poder de nuestra vida. Ni siquiera psicólogos, psiquiatras, gurúes, toda esta gente puede cambiar a las personas desde la parte más central de Cristo. Y algo que te quiero preguntar, querido hermano, sobre todo para aquellos que ya llevamos varios años en la fe y que a veces nos estacionamos en un estado espiritual. Quisiera yo preguntarte si la Biblia sigue siendo esa espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo de tu alma y te sigue invitando a cambiar. ¿Sigue siendo eso, hermano? Si no, es buen momento para seguir de alguna manera, querido hermano, seguir siendo transformados y salir, como te he dicho, si es el caso, de la comodidad. Y como te he dicho, de la comodidad nadie se transforma. Tenemos nosotros que entrar en momentos de adversidad para mostrar de lo que estamos hechos y a veces reinventarnos. Amén. Bien, querido hermano, esta ya la hemos platicado con él. Ahí está. Al hablar de la resurrección, podemos encontrar básicamente dos fuentes para hablar de la resurrección de Jesús, porque algunos dicen que Jesús no resucitó, algunos manifiestan, ¿verdad?, sobre todo información falsa, que Jesús no resucitó, o incluso algunos han llegado a asegurar que Jesús no murió y que fue de alguna manera que José de Arimatea recuperó el cuerpo de Jesús, lo cuidaron y después se manifestó. Bueno, querido hermano, este tipo de afirmaciones no tienen evidencia. La evidencia que sí tenemos contundente es la Biblia y las fuentes históricas no bíblicas. Ahora, otra de las cosas que te quiero mencionar, querido hermano, es que el cristianismo tiene una gran ventaja. El cristianismo es una religión histórica. Hay evidencia histórica. Podemos constatar a lo largo de la humanidad las diferentes fuentes que ha tenido, ya vimos algunas en otras clases, cómo hay evidencia de comprobación. Ahora, te comentaba yo, ya hay profecías que anunciaban la resurrección de Jesús. Algunas de las profecías es Salmo 6:10, no permitirás que tu santo vea corrupción. En Isaías 53, 10 al 12 dice, después de sufrir, verá linaje y prolongará sus días. Jesús mismo predijo, Mateo 16, 21, Juan del 12 al 19. Jesús mismo predijo su resurrección. Jesús mismo predijo su muerte y su resurrección. Entonces ahí podemos ver, querido hermano, cómo Jesús se levanta de entre los muertos. Y mira, en alguna ocasión también, otra participación que tuve, yo creo que ya hace cerca de, van a ser 2 o 3 años, quizá casi más de 3 años, hablamos de algunos hechos mínimos acerca de la resurrección de Jesús. Hablar acerca de la resurrección, si bien es un acto de fe, también hay otros escritos no bíblicos, históricos, que hablan de la resurrección de Jesús, que Jesús sí vivió entre nosotros, caminó entre nosotros, fue muerto y Jesús resucitó. ¿Dónde vamos a encontrar esto? Te comentaba que hay más o menos entre los eruditos y estudiosos, tanto bíblicos como no creyentes, que hay más o menos de 10 a 12 hechos mínimos que pueden testificar que Jesús resucitó. Vamos a ver algunos en este momento. Algunos es la muerte de Jesús como un hecho indiscutible, el sepulcro vacío, la transformación de los discípulos, apariciones de Jesús resucitado, la conversión de Saulo y testigos oculares y personales. Hubo testigos oculares de la resurrección de Jesús. Vamos a hablar, esta lámina me la apliqué porque la vamos a ver más adelante.
la muerte de Jesús como un hecho indiscutible. Bueno, querido hermano, para que tengamos claro que Jesús sí murió, tenemos nosotros algunos contenidos bíblicos que, como fue en el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, relatan la crucifixión de Jesús, todos ellos desde su narrativa personal, de manera detallada, y podemos ver que sus contenidos son coherentes, y algunos pueden ser complementarios, pero ninguno de ellos son contradictorios. Son testimonios y testigos presenciales de la muerte de Jesús. Alguien nos podría decir, bueno, Lucas no fue discípulo directo de Jesús. Lucas, todo indica que Lucas, que escribe el Evangelio, fue uno de los discípulos de Pablo. ¿Estás de acuerdo, hermano? De alguna manera, en este discípulo de Pablo, pero cuando escriben el libro de Lucas, que va dirigido a ¿quién? ¿Te acuerdas a quién? A Teófilo. ¿Sí o no? Sí, a Teófilo. Le dicen, hemos investigado con todo cuidado. Así empieza el libro de Lucas, ¿te acuerdas? Sí. Hemos investigado con todo cuidado lo que sucedió y lo plasman en el libro de Lucas. Sí. Quiere decir que el libro de Mateo y el libro de Juan son dos testimonios personales y presenciales que Jesús murió. ¿Estás de acuerdo? Sí. Aquí hay varios abogados, Ricardo y Naomi aquí que son abogados. ¿Quién más es abogado? Eva, Ricardo, Naomi, ¿quién más? Las pruebas testimoniales se consideran como pruebas válidas dentro de un juicio, ¿cierto o no? Claro. ¿Por qué no considerar entonces son pruebas testimoniales, presenciales, históricas, que Mateo y Juan, presentes en estos hechos, pudieron verificar, constatar y dejar escrito que Jesús murió? Y Lucas, cuando le escribe Lucas, el libro de Lucas, discípulo de Pablo, que le están escribiendo a Teófilo, le dicen, hemos investigado con todo cuidado. Quiere decir entonces que el contenido del libro de Lucas nos dice que no solamente escribieron un testimonio, escribieron una investigación detallada de los hechos que pasaban, que se habían dado y habían circulado con personas que pudieron dar testimonio de los hechos. Entonces, la misma Biblia, si bien es un libro de fe inspirado, también es un libro histórico. Es un libro de testimonios que podemos observar que su simple contenido es un contenido confiable. Ahora bien, evidencia histórica no bíblica. Flavio Josefo, historiador romano, enemigo de los cristianos, en su libro Antigüedades Judaicas, que escribe entre 93 y 94 después de Cristo, menciona la crucifixión de Jesús bajo el gobierno de Poncio Pilato. Es decir, hay testimonios, más bien hay escritos históricos no bíblicos que demuestran que Jesús vivió y murió. Tácito, que también no era cristiano, en su obra Anales menciona cómo Jesús murió y fue ejecutado bajo el Imperio Romano. Cornelio, y así muchos testimonios cristianos tempranos, principalmente del primer siglo. ¿Te acuerdas que en una clase previa puse una diapositiva donde dije cada cuándo se habían escrito los evangelios, los libros del Nuevo Testamento, incluidos los evangelios? Bueno, había muchos testimonios, querido hermano, que nos acompañas, amigo, para que te convenzas que hay evidencia histórica. Por eso es importante ver que la evidencia histórica y la evidencia bíblica es consistente. Así es. Imagínate el Imperio Romano, con esa fuerza que tuvo, con esa huella en la historia que dejó, que se le haya ido vivo o crucificado. ¿Lo crees? Es imposible. Es imposible. Fue sacrificado por 3 personas, y el Imperio Romano, en el estudio de la cruz, cuando estudiamos el estudio médico, ¿te acuerdas que decía los romanos perfeccionaron la crucifixión? Entonces es imposible que Jesús hubiera quedado vivo después de estos sacrificios que estaban perfeccionados por el Imperio Romano. Te recomiendo leerlo, querido hermano, únicamente para recordar lo que Jesús hizo y sufrió por nosotros. Ahora, querido hermano, el sepulcro vacío. En la época del primer siglo, el testimonio de las mujeres era un testimonio que no era tan válido.
las mujeres prácticamente no tenían voz y voto, incluso lamentablemente en algunas culturas sigue siendo así, pero en el primer siglo básicamente las mujeres no estaban, de alguna manera no ocupaban los lugares que ocupaban de la sociedad los hombres. Y algo interesante, queridos hermanos, es que los primeros testimonios fueron de mujeres que vieron el sepulcro vacío. Es decir, que si estos testimonios no hubieran sido válidos, querido hermano, quiero hacer una pausa. Hoy es un buen punto para reflexionar sobre este tema. Jesús mismo ya nos dio nuestro hermano Mario una clase acerca, fue la última clase del mes de enero, si no me equivoco, que habló acerca de Jesús y las mujeres. No recuerdo exactamente el nombre, pero habló cómo Jesús dignificó a las mujeres. Solamente para que entendamos esta lámina. ¿Te acuerdas que dijo que Jesús dignificó a las mujeres? Porque antes de que Jesús hablara sobre eso, las mujeres ocupaban un rol dentro de la sociedad que no era tan escuchado. ¿Te acuerdas? Y que fue Jesús el que le dio la dignidad a la mujer. Y después lo podemos confirmar en una primera carta de Pedro, cuando dijo que las mujeres son coherederas del reino de Dios. ¿Te acuerdas? Entonces, si podemos ver, en el Antiguo Testamento también, en el Nuevo Testamento, se estaba dignificando a la mujer, querida hermana, para que lo tengas claro, porque antes en el Antiguo Testamento, yo en varias culturas, a la mujer no la tienen como un ser digno. Incluso hay culturas que permiten la poligamia. Imagínate eso, ¿verdad? ¿Dónde estaría la dignidad de la mujer? ¿Dónde está cuando hay una poligamia? En estas escrituras podemos ver cómo Dios dignifica a la mujer. Jesús dignifica a la mujer. Pero fíjate en el contexto del primer siglo, las mujeres son las primeras que ven el sepulcro vacío. Y este detalle quedó registrado en la historia. Imagínate, si no hubiera sido cierto, los testimonios de las mujeres que no eran ciertos, no hubieran quedado escritos. Y están registrados de una manera consistente y cuestionable en los evangelios, tanto de Mateo 28, 1 al 10, Marcos 16, 1 al 8, Lucas 24, 1 al 10, Juan 20, del 1 al 8. Vamos a pensar, si no hubieran sido ciertos, querido hermano, en el rol que las mujeres tenían en ese momento en el primer siglo, no hubieran quedado registrados, no hubieran estado en los libros del Nuevo Testamento. Entonces allí, querido hermano, es una evidencia también, una inferencia, que es una evidencia real que el sepulcro estuvo vacío. Hay algunos que han descompuesto la historia y dicen, no, es que se robaron el cuerpo. Bueno, para aquellos que creen que se robaron el cuerpo, te comentaba yo, hay una transformación de los discípulos. Los discípulos, ¿quiénes eran los discípulos antes de Jesús? Pescadores, cobradores de impuestos, ¿no? Personas coloquiales, como tú y como yo, quizá en los roles de la vida de hace más de 2000 años. Pero estos 12 hombres, luego de la resurrección de Jesús, transformaron el mundo. Así es. Lo transformaron tanto que el día de hoy sigue existen miles de personas creyendo en Jesús. De ser unas personas convencionales, llenas de miedo, de alguna manera huyendo cuando Jesús estaba siendo sacrificado, se convirtieron en hombres de fe, hombres de pasión, hombres que llevaron su punto al extremo de dar su vida por el mensaje de Jesús. De hecho, imagínate, todos fueron asesinados excepto Juan. ¿Qué le pasó a Juan? Murió exiliado en la isla de Patmos. ¿Estás de acuerdo? Yo recuerdo, querido hermano, que tenía yo unos 6 meses, quizá un poquito, más o menos por esas fechas cuando llegué a la iglesia, quizá un poquito más, aproximadamente 6 meses, 1 año, y tuvimos un conflicto fuerte dentro de la iglesia. Y en ese conflicto fuerte era yo joven discípulo, y si bien creo yo que dentro de ese conflicto que tuvimos, la razón nos asistía, hay algo que nosotros tuvimos que aprender, es a controlar nuestras emociones, a saber perdonar y amar, y saber que el que se enoja fácilmente y el que no sabe
enfrentar un problema en la fe está destinado a irse. ¿Y esto de dónde lo aprendí? Recuerdo que cuando estábamos tratando el asunto, uno de los ministros me dijo, yo quejándome, ¿no? Y uno de los ministros me dijo, híjole, Víctor, imagínate si tú hubieras sido si tu fe, como tú le estás manifestando, hubiera sido del primer siglo. Ya te hubiera sido de la fe. Los hombres del primer siglo eran hombres valientes, que morían devorados por leones, por tigres, en el Coliseo romano, y aún así morían cantando alabanzas. Sí. Imagínate, me dijo, si así como te estás poniendo emocional, aunque tengas tú la razón en el sentido más, digamos, más práctico de lo que ocurrió, no sabes aguantar un lío de estos. Tu fe está destinada al fracaso. Y me hizo pensar. Primero reflexioné lo que Jesús ya había hecho en esos meses, de mí en esos meses, y por mi familia y por mis hijos. Y me di cuenta que aunque la razón en esa parte me asistía, Satanás me estaba engañando. Y me hizo ver que quien se ofende fácilmente y quien no sabe gestionar y resolver un problema en la fe, como estos hombres que estuvieron llevados al límite de sus emociones, está destinado a fracasar. Así, querido hermano, si tú estás atravesando por un momento de dificultad, hay que aprender a gestionarlo. Aguantar la dificultad implica el calor del desafío que te va a llevar a crecer en la fe. Yo arranqué mi prédica diciendo que nadie crece en la comodidad. Así que cuando alguien te diga y te invite a algo, debe decir obedécelo, pero hazle caso. Si no vas a las reuniones los días sábados y alguien te dice que vayas, ve. Si te dicen estudia la Biblia, estúdiala, no te ofendas. Y más aún, si alguien te hizo algo y no estuvo bien, hay que aprender a perdonar y a gestionar. Y a no perder nuestros ojos y no dejar de ver a Jesús. Problemas en la iglesia, momentos difíciles, nos lo dijo nuestro hermano Ángel, tan joven como está ahorita, él dijo que experimentaba momentos de dificultad. A veces es muy común que los cristianos suframos, pero tenemos nuestra mirada puesta en ¿dónde? Dios, Cristo. Dios. Aún estos hermanos que fueron pecadores, Pedro mismo negó a Jesús. Después Jesús lo restauró y fue un hombre que hizo maravillas en el reino de Dios. ¿Por qué te lo digo esto, hermano? Porque ellos pecaron. Y si tú aún, hermano, estás en un punto de pecado, has pecado, hermano, no te vayas de la iglesia. Trata tu corazón, tu conciencia y tu pecado. Vuelve la rectitud. ¿Verdad? Porque muchas veces el diablo nos acusa en la conciencia y quiere que nos vayamos. Todos estos hombres fueron igual que nosotros. Y Dios los llevó a un punto diferente de transformar las vidas de los demás. Gracias a ellos también, hoy nosotros somos creyentes y también nuestra vida ha sido transformada. Sal de la comodidad y sigue transformando vidas, por favor. Testigos oculares. Híjole, lo vieron resucitado más de 500 hermanos a la vez. Lo vieron desde diferentes ángulos y sus testimonios de ellos son congruentes. La primera carta a los Corintios 15:6, Pablo escribe: después de esto se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales aún viven, aunque algunos ya han muerto. Imagínate, lo vieron. Si tú te fijas la forma en la que escribía Pablo, vemos diferentes formas de escribir en Pablo desde las cartas, ¿no? Y aunque el libro de Lucas no lo escribe Pablo, lo escribe Lucas, que era discípulo de Pablo, vemos la influencia que tenía. Investigaban, observaban, veían. Entonces podemos ver que la carta a los Corintios también es un libro confiable. Y en este libro confiable podemos observar que más de 500 personas lo vieron vivo. Lo vieron a Jesús resucitado. Y dice, los cuales aún viven y podrían dar testimonio en su momento de lo que sucedió. Entonces hay testimonios oculares de que Jesús resucitó. Y ahora, imagínate que el enemigo número uno de la iglesia, la recién naciente iglesia, Pablo de Saulo. Hoy mismo yo en la mañana leíamos
Recuerda, me dijo qué libro fue el que leíamos sobre Esteban. Hechos, exactamente. Estábamos él y yo en la mañana platicando que el libro de Lucas y el libro de Hechos, aunque son libros diferentes, pareciera que tienen un hilo conductor que es parte de la misma obra en dos tomos. Sí. Y hablábamos acerca precisamente del libro de Lucas. Estaba yo conversando con él, mi hijo, acerca de la clase que hoy me tocaba compartir. Y hablábamos de Saulo cuando en presencia de Saulo se apedreó a Esteban. ¿Estás de acuerdo? Sí. Leía la escritura a mi hijo y hasta nos conmovió mucho el saber que Pablo estaba aprobando la muerte de Esteban. ¿Y por qué estaban matando a Esteban? ¿Por qué? Por ser cristiano, Sí. por pertenecer a la iglesia. ¿Y sabes qué dijo? Algo impactante. Antes de morir, veíamos que decía, que veía a Dios, ¿no? Veía a Jesús y a Dios en el trono. Pero dijo algo impactante, dijo, no les tomes en cuenta este pecado. Un hombre transformado, un hombre renovado, que a pesar que lo estaban matando, tenía el corazón para no condenar. No les tomes en cuenta este pecado. Esto también nos ayuda a saber que era un hombre transformado a partir de la resurrección de Jesús. Ese Pablo, que perseguía a los cristianos, ese fariseo radical, casi llegando al fanatismo, asesino. Sus hechos eran aprobados por el Sanedrín y que tenía un rol históricamente, de alguna manera privilegiado, se convierte luego del encuentro con Jesús y luego de reflexionar en todo el Antiguo Testamento y documentarse con los testimonios y lo que escuchó y el encuentro con Jesús, entendió que todo el Antiguo Testamento apuntaba a Jesús y dijo, es el Mesías, es el Cristo, y eso lo convirtió, y su resurrección de Jesús le hizo convencer que era el Rey, era el Mesías que Dios mismo del Antiguo Testamento había designado como el Mesías. Amén. Y entonces, de convertirse en un enemigo y luego de estar convencido, fue el evangelista más influyente que ha existido en el primer siglo. Plantó un montón de iglesias, discipuló un montón de iglesias, muchos libros, muchas cartas que Pablo escribió hoy están en el Nuevo Testamento. Y que hoy tú las lees y nos siguen llevando a una vida correcta y de santidad. ¿Cierto o no? Paz, paciencia, dominio propio, alegría. Nos dice, no aceptes las obras de la carne. Tantas cosas increíbles que Pablo escribe por influencia del Espíritu Santo nos hacen ver que el poder de la resurrección lo transformó en un hombre nuevo. Sí. Lo que te decía también, las apariciones de Jesús. Se apareció a mujeres en el sepulcro y incluyó también conversación con varios de sus discípulos. Luego de morir, Jesús, en el camino a Emmaus, según Lucas 24, 13 al 35, Jesús se le aparece a sus discípulos e incluyó una conversación con ellos. E incluso Jesús come con sus discípulos. Entonces tenemos testimonios de las apariciones de Jesús ya en un cuerpo diferente, parece ser que en un cuerpo glorificado. Entonces, querido hermano, ahora, después de estas clases, las diapositivas, perdón, que estamos viendo, viene una pregunta muy interesante. ¿Para qué resucitó Jesús? ¿Para qué? Primero que nada, antes de analizar esta diapositiva y prácticamente concluir mi intervención, quisiera solamente a manera de repaso, o más o menos concluir. Históricamente la Biblia es un libro confiable. Amén. Es un libro muy consistente, es un libro donde 30 y tantos autores, unos dicen 37, otros 40, por el tema de los libros deuterocanónicos, algunos pueden parecer ahí ya hablamos también de eso. Hay 30 y tantos autores que escribieron en un periodo de miles de años de diferencia y sus contenidos son consistentes. Así es. Amén. La Biblia es un libro confiable. Así es. La Biblia es el libro que más se ha traducido y se ha impreso, y es un libro que nos ha permitido que si lo lees el día de hoy, más de 2000 años después, sigue influyendo para bien
en la vida de las personas. Amén. Hay argumentos, testimonios, tanto en la Biblia históricos como bíblicos, para asegurar que Jesús murió y resucitó. Amén. Pero, ¿de qué nos sirve hoy hablar en el año 2025 de este tema? Uno de ellos es para acreditar que la muerte y resurrección de Jesús nos convence que Jesús derrotó a la muerte y al pecado. Así es. Y eso es súper importante que lo tengamos presente, porque nosotros los cristianos, y amigo que estudia la Biblia, también está abierta la puerta para ti, tenemos la esperanza de que nuestros pecados son perdonados y podemos resucitar junto con Cristo. Aquí, así lo vemos en la primera carta a los Corintios, pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos como primicias de los que murieron. O bien, en primera carta a los Corintios 15-22, así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. Así es. Otro argumento más para confirmar que es el Hijo de Dios. Fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por su resurrección de entre los muertos, Jesucristo nuestro Señor. Romanos 1:4. La resurrección confirma la divinidad y la autoridad de Jesús sobre la creación. Y algo súper importante, nos debe de dar identidad a todos nosotros para nuestra justificación. Así es. Amén. Para que nosotros, no por nuestros méritos, sino por Jesús, podemos ser perdonados según Romanos 4 y 5. Y algo, querido hermano, estaba yo escuchando una canción. Estoy finalizando prácticamente. Estaba yo escuchando una alabanza. Y la alabanza básicamente decía: podrán clasificar que nuestra fe para algunos es ignorancia, para otros que es necedad, para otros es un acto fanático, pero nadie de ellos puede negar la transformación que Cristo hizo. Amén. Ese es un hecho muy poderoso de la resurrección. Muy bien. Y tú sabes que siempre me gusta despedirme con una frase que nos haga reflexionar y que yo creo que con el poder de la resurrección, de que sabemos que hay un Cristo vivo, Jesucristo vivo, Jesús Cristo vivo, que tiene poder, autoridad, que es Hijo de Dios, que hay hechos suficientes históricos y bíblicos y de vivencia personal para acreditar que Él resucitó y transformó nuestras vidas. Quiero que te quedes con esta mensaje, con esta frase: Jesucristo vive y ya viene por su pueblo. Gracias. Eso. Gracias, Víctor. Kevin va a pasar a dar algunos anuncios, pero antes solamente quería decir a aquellos papás que tengan a sus hijos en el Ministerio de Niños, por favor pueden ir a recogerlos y bien rápido regresarse para acá porque tenemos algunos anuncios que dar. Gracias. Dinos, Kevin. Vamos, Kevin. Yo les traigo algunos anuncios, principalmente pues el siguiente miércoles de la reunión de Masterclass, les recomienda que pues, se conecten a la ¿me escuchan? Ahí me escuchan. Otra vez. Sí, está. No, pues recordarles que el siguiente miércoles nuestra reunión es a las 7. Sería pues, recomendable que se conecten a la reunión, a la sesión de Zoom. Y pues en caso de que no puedan, pues ya ver la transmisión pues, por YouTube. Eso. Sí, dinos. Y para el siguiente domingo igual, que ya saben que nuestra reunión es a las 11. Te recomendaría que pues, llegaran unos minutos antes pues, para que puedan agarrar un lugar y pues puedan saludar. Sí. Y así poder empezar pues, a la hora. Hay un anuncio acerca del campamento que ya se acerca. No sé si quiero pasar a ver para hablar acerca de eso. Córrele. Vamos a ver. Dinos. Venga, dinos, coach. Venga, capellán. Ya huele a pino, ¿verdad? ¿Vino? A pino fresco, a pino mojado.
Ya huele esas noches de intensidad de los universitarios. Eso. Pues déjenme decirles, unis, papás, ya estamos a unas cuantas horas de nuestro campamento. Sí. Miércoles 16, 8 de la mañana salimos para Quijote. Wow. Universitarios, papás, pues alégrense, felices, ahí nos vemos. Y déjenme decirles que el miércoles ahí en el Chedraui, donde es tradicional que nos veamos, ahí va a estar Esaú. Esaú va a ser el que va a estar ahí esperando. A los que gusten reunirse ahí, salir al campamento. Los que quieran salir por su cuenta, adelante, allá en el campamento nos vemos 8:30, a más tardar 9 de la mañana. ¿Sale? Y papás, caperos que todavía deben algo del campamento, pues aquí voy a andar al ratito. Eso. Y casi no lo hemos dicho, pero déjenme decirles que aquí en nuestra iglesia en Cuernavaca tenemos unas hermanas increíbles. Eso. Dinos. Unas hermanas que todos los días se levantan a las 5 de la mañana Eso. y se duermen como a las 12 de la noche. Más o menos. Son nuestras hermanas que nos están ahí haciendo los alimentos. Yo quisiera que se pusiera de pie Moni, Eli, ¿dónde está Moni? Eli, Carla. ¿Dónde están? ¿Se quieren parar? Bueno, pues un aplauso de todas maneras. Todas las mañanas, todos los días. We'll be right back.